Pasamos ahora a la mesa de cierre, donde escucharemos a dos representantes de programas gubernamentales cuyo cometido esencial es promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad y a un padre de una persona con discapacidad en representación de la sociedad civil. Begoña Grau, directora del Programa Nacional de Discapacidad, PRONADIS, Ministerio de Desarrollo Social. Federico Lezama, coordinador ejecutivo de la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social, Intendencia de Montevideo. Richard Muiño, presidente de la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual. Y invitamos también a Nidia Viña, presidente de la Asociación de Down del Uruguay. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bien, vamos a explicar un poco desde PRONADIS qué estamos haciendo con el tema de la inclusión laboral. Como primer punto, agradecer la invitación y saber y reconocer el trabajo que está haciendo la Asociación Down, que sé que está dando realmente grandes frutos. Bueno, como primero... me fui para adelante. Bueno, el Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, su rol fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad para lograr su plena inclusión social. Perdón. Bueno, a nivel de datos no los voy a aburrir porque hemos visto datos toda la mañana y sabemos que es un debe importante el que tiene tanto el Estado, todas las políticas del país en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad. Y lo que sí vamos a ver, que sí tenemos mucha normativa vigente, de la cual mucha deberíamos ver cómo seguimos. Tenemos desde la ley 18.418, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 18.651, de protección integral, la 19.159, de talleres protegidos, la 18.407 y 19.181 de cooperativas sociales, la 18.083 de monotributo, 18.240 de programa Uruguay Trabaja y la de 19.133 de empleo juvenil. Sí podremos decir que por más que tenemos un marco legal importante, bueno, sigue siendo solo un marco legal importante. Por ejemplo, referente a la inclusión en la función pública, que la obligación es ocupar al menos el 4% de las vacantes. Tenemos claro que se ha mejorado, pero por ejemplo los datos que hay, que son solo de 2016, solo el 0,66% fue ocupado por personas con discapacidad cuando teníamos que haber llegado a un 4%. Sabemos que el 2017 van a ser los datos ahora, son un poco mejores, pero seguimos con un debe importante con esta población. Bueno, ¿qué barreras nos encontramos como para la inclusión laboral? Bueno, a nivel de lo público vemos que hay una ausencia de control por parte de organismos rectores, y lo asumimos, desconocimiento en temas centrales en discapacidad como son los ajustes razonables y accesibilidad, ausencia de denuncia por incumplimiento, así como vemos que a la gente le cuesta como el hacer la denuncia de qué cosas están pasando cuando la persona tiene derecho a denunciar cuando hay un incumplimiento. Baja trayectoria educativa, todo tiene que venir atado, como bien hablaba Eduardo, del tema de la formación. Mientras nosotros no mejoremos las inclusiones en la inclusión educativa y podamos formar, las personas tengan mejor acceso a la educación, va a ser muy complicado el que tengan buen acceso a empleos de calidad por un problema de formación. Los llamados públicos están centralizados en la capital, es verdad, el interior está quedando, no llegan los llamados públicos, normalmente las vacantes se cumplen en la capital, con lo cual el interior queda más después de vacantes. Hay una brecha de género en el empleo, si nosotros hacemos la comparativa y vemos entre mujeres y hombres, también se cumple lo mismo en personas con discapacidad, hay una brecha importante a nivel de género. Y una falta de flexibilidad a nivel etario. A nivel de lo privado no hicimos ningún comparativo porque la ley está por salir. Acciones para cumplir con la norma. Bueno, la Oficina Nacional del Servicio Civil hizo una guía para la inserción laboral
en la administración pública con el objetivo de difundir en el área de gestión humana en todos los incisos y las unidades ejecutoras. O sea, voluntad para que esto se llevara adelante está, falta el cumplimiento, pero hubo una intención de la Oficina Nacional de Sociedad Civil de poder trabajar conjuntamente. Hay un convenio específico entre Pronadis y Inefop, como bien habló Eduardo. Y sí me voy a referir directamente a los programas específicos, como por ejemplo tenemos el programa Uruguay Trabaja. El programa Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo y laboral en el que sí se cumple el 4%. Este año, por ejemplo, están entrando en todo el país 140 personas con discapacidad al programa a trabajar. Sabemos que, sigo recordando, que es un programa socioeducativo y laboral. Desde Pronadis, ¿qué hacemos? Es facilitar la accesibilidad para la difusión de la inscripción. Se capacita a los técnicos de todos los programas para el acompañamiento y el trato adecuado de los participantes. O sea que se capacitaron a 450 referentes operativos. Se establecen relaciones de articulación entre los técnicos de Uruguay Trabaja y los técnicos de Pronadis y se hace la valoración y el perfil de las personas que entran a trabajar en ese programa. A nivel del programa Yo Estudio y Trabajo, a nivel de primera experiencia laboral, sí se cumplieron el 4%. En 2017 hubieron inclusiones en Montevideo y en Paysandú, no en el resto del país. A nivel de empleo juvenil, la primera experiencia laboral también, que tiene cuotas de reserva, también se cumplen las inserciones y hubo un 4% de personas con discapacidad, jóvenes con discapacidad, que se incluyeron en el programa. Y después el apoyo a nivel del Departamento de Empleo que Pronadis puede ofrecer. El objetivo es crear el marco y las condiciones favorables para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al empleo, es decir, acceder, sostener y promocionarse dentro de un puesto de trabajo. Tenemos 3 líneas de acción, que es la orientación laboral, las sensibilizaciones y el apoyo a la inclusión. Para eso, los trámites... Bueno, para esto es todo trámites en línea. Cualquier persona con discapacidad interesada en trabajar puede solicitar una entrevista para elaborar un perfil profesional con el fin de recibir la orientación sobre sus posibilidades laborales y conocer otros recursos de empleo y capacitarse y capacitación a los que pueda acceder. Estas entrevistas se realizan desde el 2013. En este momento Pronadis tiene una base de datos de 1.400 personas que buscan empleo, que se cruzan con las empresas que nos conectan para poder, que buscan trabajadores. El alcance es nacional. Queríamos también difundir el registro laboral de las personas con discapacidad de la Comisión Nacional en Horario, que es un requisito excluyente para poder presentarse a un llamado público, y también va a ser cuando salga la ley de inclusión en el sector privado. En cuanto a empresas privadas, también tenemos un trámite y trabajamos conjuntamente con ellas. Piensa lento. Que es el registro para empresas inclusivas. Lo que se da es asesoramiento a la inclusión laboral. Las empresas interesadas en inclusiones laborales de personas con discapacidad pueden recibir asesoramiento de operadores laborales de Pronadis. En cuanto a reclutamiento y preselección de personal, sensibilización a los equipos de trabajo, asesoramiento sobre accesibilidad, adecuación del puesto persona, asesoramiento sobre el marco normativo, apoyo a la inclusión laboral de trabajador con discapacidad, y esta zona de influencia también es nacional. En cuanto al registro para empresas inclusivas, las empresas interesadas en inclusión laboral de personas con discapacidad pueden recibir asesoramiento a través de un operador. En este caso, el Departamento de Empleo de Pronadis, a través de un formulario que deben llenar con datos de la empresa, los ayudará a encontrar a la persona adecuada. Este procedimiento de inclusión, este protocolo, es las empresas online llenan el formulario de la descripción del puesto que están buscando. Nosotros lo compatibilizamos con la base de datos de personas que buscan empleo. Se preselecciona una terna de candidatos, se hace esa ficha de candidatos. Una vez se selecciona a la persona con discapacidad que va a trabajar, los operadores laborales de Pronadis
que hacen este proceso harán la inclusión y el seguimiento y la evaluación de esta persona. Dentro del mercado laboral abierto en el interior del país se concretaron inclusiones laborales en Florida, en Nueva Palmira, en Maldonado, en Salto, en Neptunia, en 33, en Melo. Quedan otros departamentos en los cuales estamos trabajando. Otro más. Estos son los cursos, perdón, para atrás. Como bien dijo Eduardo, lo que sí estamos trabajando con INEFOP es la inclusión de las personas con discapacidad en los cursos de formación de INEFOP, pero sí que es cierto que hay algunos cursos específicos para personas con discapacidad que fueron pedidos en algunos departamentos, y lo que se hizo para trabajar, se trabajó con asociaciones que trabajan en el departamento y que nos dijeran cuál era el nicho de mercado en el cual querían capacitar a las personas con discapacidad para que pudieran incluirse posteriormente. Esto ya está en funcionamiento y, bueno, seguro que va a dar un buen resultado. Y referente a las empresas privadas, hubo un grupo de empresas privadas que forman un grupo que se llama DERES, que ya desde el año pasado trabajamos con ellos, en el cual pidieron para crear una guía cómo incluir personas con discapacidad. Esto fue una petición de las empresas privadas para ver cómo debían incluir a personas con discapacidad. Se creó un buen grupo, se creó esa guía. Estas personas ahora ya se contactaron con EIT y este grupo de empresas ya forma parte de las empresas inclusivas de Latinoamérica, esperando que puedan también formar parte de la Red Mundial de Empresas Inclusivas. Fue un trabajo bien interesante porque no fue una petición de las empresas privadas. Otro núcleo donde sí hay una buena inclusión de personas con discapacidad y que sí lo queremos como poner acá, es a través de lo que son los monotributos y las cooperativas sociales. En este momento en Uruguay funcionan varias cooperativas mixtas de personas con discapacidad y sin discapacidad que están funcionando muy bien. Hay experiencias bien interesantes, como puede ser Gastrocop, que en este momento tiene más de 60 personas con discapacidad trabajando, de los cuales les diré que el 60% son personas con discapacidad intelectual. Hay empresas cooperativas funcionando en Flores, hay cooperativas funcionando en Paysandú, que es como también una buena salida laboral, que han sido apoyadas desde la Dirección Nacional de Inclusión Laboral que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, cualquier cosa, quedan todos nuestros datos. Vieron que la mayoría de los trámites para inclusiones laborales son trámites que se puede hacer todos trámites en línea, donde exactamente pones cómo realizar el trámite y cómo seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Federico Lezama, coordinador ejecutivo de la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social de la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias. Muy buenos días para todas, para todos. Realmente quiero agradecer la invitación a la Asociación Down de Uruguay, felicitarlos por la iniciativa, por la constancia de estar hace muchos años poniendo estos temas arriba de la mesa y logrando hoy traer el debate sobre el trabajo a esta casa que nos representa a todos. Es significativo que estemos hablando de discapacidad y de empleo en el Palacio Legislativo. Creo que es un acierto y me parece que hay que valorarlo y reconocerlo porque es parte del proceso de acumulación. Quiero aprovechar también para saludar a referentes de otras ciudades del Mercosur, que estamos compartiendo unas jornadas en este momento. Nos vinimos a la actividad y van a estar presentes, están escuchando referentes de la ciudad de Córdoba, de Villa Carlos Paz, de la provincia de Santa Fe. Cuando les comenté estaban muy interesados porque los problemas y los temas de los que estamos hablando son para toda la región. Y parte de los temas de discusión y de trabajo son justamente cómo promover estrategias para la inclusión laboral. Es el principal desvelo de todos los gobiernos, ya sean nacionales, provinciales, en el caso de Argentina, o departamentales y municipales, en nuestro caso. Yo quisiera aprovechar estos minutos para dialogar con ustedes. El título del marco normativo creo que está muy bien presentado.
Creo que las presentaciones anteriores han ubicado claramente los problemas, las herramientas, las experiencias, y es necesario que cuando se generan estas instancias podamos pensar, podamos reflexionar para ver cómo encontramos estrategias superadoras, y cómo valoramos lo realizado, ¿no?, como un elemento que fortalezca el camino y el desafío, pero que no podemos dejar de tener en cuenta que la realidad y la deuda que tiene esta sociedad con las personas con discapacidad en general y en particular con las personas con discapacidad intelectual y su ingreso al mercado laboral es realmente grande, es gruesa. Muchas gracias. Si no dimensionamos esto, difícilmente lo que nos propongamos hacer va a dar una respuesta adecuada. Hay un gran problema, quizás el más importante que ha estado planteado aquí, y yo lo quiero mencionar de una manera, que es la falta de confianza en las personas con discapacidad, en términos generales. Aun cuando se generan oportunidades, muchas veces se hace no por una confianza en la persona y en su aporte al proceso de trabajo, sino en la confianza y en el interés en la visibilidad o en la buena imagen que tienen ese tipo de acciones. Bienvenido sea, todo sirve en la escasez, pero tenemos que lograr poner como tema de discusión real que si la empresa o el Estado, el que emplea las áreas de recursos humanos, realmente están convencidos cuando hacen los llamados y contratan, si la persona que van a contratar le aporta a su institución. Ese es uno de los principales problemas. Yo he participado en varias instancias de la Intendencia de Montevideo que tienen una larga trayectoria en el cumplimiento de la ley y en muchos casos no logramos superar el cumplimiento, no logramos traspasar la barrera hacia la convicción, luego incluso de muchos años de convivir con trabajadores con discapacidad que son puntales en muchos lugares y en otros casos no son puntales y son trabajadores comunes y corrientes que faltan, que no son los más responsables, y está bien que eso suceda, porque si no ponemos al trabajador con discapacidad que tiene que ser un superhéroe y le cargamos de una expectativa y le cargamos de una responsabilidad que no tiene el resto, y eso es riesgoso. Los relatos que se presentan, esto como de todo, son las ganadas, ¿no? Uno presenta los aspectos positivos, pero no cuenta las perdidas. O cuando las cuenta, y cuando se ponen arriba de la mesa, sirven para generalizar. El ejemplo de, yo contraté a una persona con discapacidad y faltaba mucho, entonces las personas con discapacidad no pueden trabajar. O no están en condiciones porque no hay un buen apoyo familiar, en fin. Estamos dando esta discusión en lógicas absolutamente restrictivas. Tenemos que salirnos de determinados casilleros para poder entender que cuando hablamos de la inclusión y hablamos de los derechos, no estamos hablando ni de superpersonas con superpoder, ni tampoco con personas que no tienen ninguna capacidad para hacer nada. Tenemos que lograr construir juntos esos términos medios que nos permitan generar estrategias y oportunidades que sean efectivas, que no sobrecarguen a las personas y a las familias. Esto me parece que es un primer elemento de análisis y quería pasar y dar como una contribución en comentarles el primer plan de accesibilidad de Montevideo como un elemento de cómo entiendo que tendríamos que organizar las políticas públicas para poder pensar estrategias de transformación efectiva. Acá me voy a saltar específicamente de lo laboral a una construcción de un instrumento de gestión, porque creo que si nosotros no logramos tampoco salir de la reflexión puntual y de los programas y de su alcance, no vamos a poder generar estrategias superadoras de transformación institucional. Hoy hablamos de los registros, de las valoraciones, pero no se menciona que nuestro país todavía no logró generar un sistema de certificación única de la discapacidad. Por lo tanto,
no tenemos todavía en nuestro país la posibilidad de tener información de calidad para saber cuántas personas tienen discapacidad, cuáles son sus tipos de discapacidad, sus necesidades, dónde viven. Por lo tanto, las estrategias y las respuestas hacia lo laboral, pero también en otras áreas de la vida que son fundamentales, porque no podemos pensar el trabajo como una isla. Tiene que ver, está conectado con la educación, está conectado con el transporte, está conectado con el urbanismo, está conectado con los cuidados, ¿no? Si no vemos esa integralidad y ponemos el trabajo como una isla, vamos a fracasar estrepitosamente. Entonces, les voy a comentar rápidamente la experiencia del plan para informarles de lo que estamos haciendo desde el Departamento de Montevideo y también dejarles como la puerta abierta para poder pensar en otras instancias cómo podemos ir superando, porque entiendo que el desafío de este encuentro no es contentarse con una jornada, sino sembrar dudas, sembrar malestar, sembrar expectativas y esperanzas para poder superar la realidad. Hay algunos datos de Montevideo que tienen que ver con la discapacidad, la información que tenemos del censo. Yo voy a pasar, me voy a quedar solamente en el dato que tiene que ver con la actividad de empleo y desocupación. Esto es del año 2011, cuando la tasa de desocupación para las personas que no tienen ninguna dificultad era de 6,6%, las personas que tenían alguna dificultad o una discapacidad severa era del 10%. Se duplica la tasa de desempleo, de desocupación en las personas con discapacidad. Esto para este auditorio es chocolate por la noticia, pero está la información y esto es un elemento que tenemos que poder considerar. El otro elemento que también es importante para pensar las políticas, disculpen el vaivén, pero como es no sé si tiene ahí, en lo que tiene que ver con la distribución en las edades, casi el 45% de las personas con discapacidad tienen más de 65 años y que no están en edad de trabajar. Es decir, tenemos que poder utilizar esta información para dimensionar y para darle valor a esos datos que se estuvieron presentando en las presentaciones anteriores. ¿Cuáles son las personas que están en condiciones de trabajar? Si pueden trabajar en trabajos convencionales de 8 horas, de 6 horas, cumpliendo las actividades centrales que están descritas para cada una de ellas. Eduardo mencionaba en la presentación anterior los requisitos, la educación primaria. Suele pasar que en los llamados, cuando se hacen a nivel público, los requisitos principales las tareas son para administrativos y se pide secundaria completa. Ahí hay una barrera difícil de superar porque no está asociado a la capacidad que hemos desarrollado en términos de educación. Entonces tenemos que también relativizar esos instrumentos y adecuarlos para no hacernos trampas al solitario. Hay una dimensión que es geográfica en Montevideo, ustedes ven ahí lo que está en rojo, son los municipios de Montevideo donde hay mayor cantidad de personas con discapacidad. Coincide este mapa con el mapa de pobreza de Montevideo. Entonces, también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estrategias de capacitación, no es lo mismo una persona con discapacidad intelectual que no está en una situación de pobreza a una persona que sí está en una situación de pobreza, que es la mayoría, y que muchas veces tiene otras barreras que le van a dificultar poder acceder, ¿no? Clarifiquemos esto. ¿Qué hace la Intendencia o qué debería hacer? Nosotros hemos tomado este plan y nos hemos basado principalmente en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en la Ley 18.651 y en las demandas y necesidades de las personas, que son las reuniones que tenemos frecuentemente, entre otros con la propia asociación, que vienen y que nos plantean los principales desafíos, y que el tema del trabajo siempre es uno de los principales temas de diálogo. Construimos una estrategia también que fuera adecuada con lo que podía hacer la Intendencia, con los lineamientos, para no plantearnos cosas que pueden estar muy bien, pero que no las podemos realizar. Y si nosotros nos planteamos hacer cosas que no podemos realizar y las transmitimos, estamos mintiendo o estamos diciendo medias verdades, y eso genera una distancia enorme entre los gobiernos y entre la ciudadanía. Genera falta de confianza y genera dificultades
de diálogo y de construcción colectiva. Los objetivos de este instrumento, como les decía al principio, es tener una alineación de los instrumentos de gestión ejecutivo con la legislación internacional y nacional. Hoy se mencionaba también la distancia que hay entre la cantidad de leyes y la ejecución de esas leyes y el ejercicio de derechos. Estos son temas que tenemos que también poner arriba de la mesa, y en estos encuentros no le podemos huir a esa distancia, tenemos que dimensionarla, porque si no, también podemos pasar año tras año, encuentro tras encuentro, planteándonos cosas que no dialogan con la realidad. También, esto es muy importante, estamos definiendo una herramienta de gestión que nos permita tener claramente metas, plazos y responsables. Porque cuando nos comprometemos a hacer cosas, si no tenemos instrumentos para medirlo, difícilmente la ciudadanía, que no está dentro de los espacios de gestión cotidianamente, que no maneja muchas veces el lenguaje de la gestión, el manejo de los presupuestos, difícilmente puede seguir si lo que un gobierno se comprometió lo está cumpliendo. Bueno, aquí hay una herramienta que transparenta el trabajo, y cada una de las metas que se presentan son cuantificables, tienen un plazo y tienen un responsable. Y más adelante les voy a comentar cómo lo hacemos del seguimiento, también para darles la información y que ustedes nos puedan ayudar en ese seguimiento de cumplimiento. Como decía, es un elemento de transparencia, y la transparencia y el conocimiento de los compromisos de las instituciones por parte de la ciudadanía genera poder. Esto, cuando hablamos de construcción de ciudadanía, de democracia, tiene que ver con información de calidad, tiene que ver con el seguimiento preciso de los compromisos que se realizan. Y obviamente la posibilidad de evaluar y de monitorear nos permite que la gestión y los pasos que vamos dando sean acumulativos. Muchas veces, y yo estoy convencido que en estos años hemos realizado a nivel de gobierno departamental, incluso al nivel de gobierno nacional, acciones muy buenas, son notorias, son visibles, pero no logramos dimensionar si son las necesarias, si los números que estamos trasladando, cuál es su correlato con el universo de las necesidades. Bueno, ese es uno de los elementos que tiene que estar presente y que las organizaciones sociales tienen que velar también en sus demandas con ese tema. Rápidamente les voy a pasar cómo se construyó esta herramienta. Nosotros elaboramos, a partir de la convención, una bajada a lo que son los lineamientos departamentales, porque la convención refiere a los gobiernos nacionales, no a los gobiernos departamentales, pero sí los gobiernos departamentales tenemos competencias y tenemos responsabilidades. Construimos 3 lineamientos, uno que tiene que ver con el urbanismo y la movilidad, que son aquellas áreas de mayor impacto y competencia de la Intendencia. Uno que tiene un eje que tiene que ver con la igualdad, la participación y la inclusión, la igualdad como el reconocimiento de los derechos, la inclusión con aquellas acciones para que los derechos sean hechos, y la participación como la estrategia de construcción de las medidas. Sabemos que cualquier proceso de transformación es progresivo y que hay prioridades. Bueno, esas prioridades deben construirse, y este instrumento ha sido construido de esa manera, en diálogo permanente con las propias personas. Y un tercer eje que habla de la institucionalidad y la gestión del cambio. Bueno, ¿cuáles son aquellas herramientas institucionales que debemos crear para cumplir con lo que nos comprometemos? Muchos de los programas que se presentaron anteriormente tienen que ver con esas herramientas institucionales. Lo que hicimos en este plan a nivel de la Intendencia es repasar si las herramientas que tenemos son las adecuadas, si los procedimientos que tenemos y los protocolos que tenemos son los adecuados. No basta solamente con tener una guía, si no hay convicción de quien lee esa guía. Entonces, tenemos que ser también muy celosos en la gestión de generar instrumentos que sean adecuados, porque es lo que queda, es lo que se institucionaliza. Las personas que estamos en los gobiernos pasamos, las instituciones quedan. Si no logramos afirmar que los hechos que se vayan fortaleciendo, difícilmente vamos a poder superarnos. Acá ustedes van a ver, esta es información que está colgada en la página, cómo se alinean los lineamientos con los artículos de la ley, con los artículos de la convención. Esto le da trazabilidad a las metas y a las acciones con los derechos. Hay objetivos estratégicos del plan que están alineados con cada uno de los ejes, que son prácticamente
la misma redacción que los artículos de la Convención. Esto también lo hicimos a propósito para que las personas tengan la garantía de que lo que se está haciendo en concreto tenga un correlato con lo que hemos aprobado a nivel de la legislación. Hemos hecho un proceso, esto fue durante todo el año 2017, ahora estamos en una etapa de difusión del plan, pero tuvo en sus distintas etapas la participación no solamente de las organizaciones, sino también de todos los actores de la Intendencia, de todos los departamentos. Esto no es un plan de una secretaría dentro de la Intendencia, sino que es del conjunto. Y cuando nos reuníamos con los departamentos de desarrollo económico, que tienen distintos temas vinculados con el empleo, le decíamos, no propongan metas que no se pueden cumplir. Y tampoco propongan metas que no sirven para nada, que llenan papel y que no transforman la vida de la gente. Eso también es importante de marcarlo en la construcción. Eso hace a la confianza, porque si nosotros este plan en el 2020, cuando lo cerramos, no cumplimos con lo que nos comprometimos, estaremos quebrando una confianza construida y eso es muy difícil de recomponer. Para cerrar, la definición es por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el sentido. El sentido más profundo es la convicción de que no es posible construir una sociedad inclusiva que admita la exclusión de un sector. Difícilmente en un discurso alguien lo pueda admitir, y menos en el Palacio Legislativo, pero en los hechos sí se admite. Sí se admite cuando no cumplimos las leyes, sí se admite cuando no generamos los instrumentos adecuados para el cumplimiento de las normativas. Y los diseños y los programas tienen que tener la perspectiva de las políticas públicas, pero muy asociado a la perspectiva de la vida, porque si no le podemos cerrar. Podemos generar buenos instrumentos que nos cierran teóricamente, pero cuando van a la práctica no dejan un montón de gente afuera porque no tiene secundaria completa, por ejemplo. Este plan, además, lo que tiene como instrumento, que yo quiero machacar con esto para ver si podemos también presentarlo y convencer, le da puntería al proceso de transformación, y la velocidad de los cambios va a estar dada en la interacción entre la ciudadanía y los gobiernos. La capacidad que tengan las personas individualmente de organizarse, de dialogar con los gobiernos, con los ámbitos legislativos, ya sea a nivel nacional o departamental, seguramente que van a ir marcando la velocidad de los cambios. Y vaya, si en los temas de discapacidad este país tiene que acelerar el proceso. No podemos seguir avanzando al mismo ritmo, no porque no se reconozca un avance, sino porque la deuda y las necesidades son muy grandes. Estamos hablando de que gente se pueda subir un ómnibus, estamos hablando de que personas puedan entrar a la escuela, de que puedan tener una oportunidad laboral, no 500, como pueden tener otros. A veces uno no gusta un trabajo, lo dejamos y buscamos otro mejor. Una persona con una discapacidad consigue un trabajo y se tiene que afirmar, tiene restringida su libertad, también con las oportunidades que se le brindan, no solamente en lo que tiene que ver con la movilidad social. Le voy a dejar, bueno, este es un instrumento para que vean el seguimiento de este plan. Cada una de las metas está en un sistema informático que nos va marcando como un semáforo si se cumple o no se cumple. Es un instrumento de gestión interna de la Intendencia, pero nosotros vamos a hacer distintas instancias para que las personas puedan ver en el transcurso del plan, que va del 2018 al 2020, cómo vamos en el cumplimiento. Y obviamente también que es un semáforo para quienes tienen que cumplir cada una de las metas que están comprometidas. Para cerrar les voy a pasar, si es posible, y si llegamos a un video, que 2 minutitos que intenta resumir cuáles son las principales metas que nos hemos planteado para este primer plan de accesibilidad, y sepan que es un instrumento que está abierto y que es una posibilidad para sentarnos a dialogar y a trabajar con la asociación, con el resto de organizaciones, para ver cómo lo mejoramos, qué cosas le faltan, y poder traducir la demanda en propuestas y en metas, no en promesas. Creo que eso es algo que nosotros tenemos que poder superar, porque sabemos que partimos de una desconfianza real porque no ha habido históricamente respuestas adecuadas. Decir esto para nosotros es un problema a veces desde la política, pero es parte de una garantía de que podemos dialogar con franqueza y que lo que vayamos a construir va a ser creíble.
Primer plan de accesibilidad de Montevideo. Algunas de las principales medidas del plan son: 100% de las intervenciones de mejora de la circulación peatonal con accesibilidad, realización de rebajes de cordón y mejora de veredas, relevamiento y señalización del 100% de estacionamientos reservados, normas de accesibilidad universal en la construcción de nuevas obras, formación de personal de transporte en trato adecuado, 100% del recambio de flota de ómnibus con accesibilidad universal, boletos gratuitos para personas con discapacidad, incorporar lengua de señas uruguaya y audiodescripción en videos institucionales, relevamiento de accesibilidad a través de la app Rampita, aumentar y mejorar las playas accesibles con más camineros y sillas anfibias, nuevos espacios para educación física, deporte y recreación, baños accesibles en parques patrimoniales, cumplimiento de la Ley de Empleo de Personas con Discapacidad, con formación de espacios de participación para mujeres con discapacidad, creación de la carrera laboral de intérprete de lengua de señas uruguaya en la Intendencia de Montevideo, garantizar la libre circulación de personas con sus perros guías, promover la incorporación de taxis accesibles, ampliación del Parque de la Amistad, construcción de 5 espacios públicos con juegos accesibles, formación de voluntarios y voluntarias y promotores de inclusión, desarrollar el Centro de Referencias en Tecnologías para la Inclusión. Promovemos un Montevideo sin barreras. Montevideo igualitario. Gracias. Le damos la palabra a Richard Muñoz, presidente de la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual. Buenos días a todos. Como escucharon, ahora no va a hablar un técnico, va a hablar un papá, un padre que tiene una hija con discapacidad intelectual, que ya pasó a adolescente, entrando en una etapa ya de madurez, digamos. Y bueno, en primer lugar quiero felicitar a la Asociación Down porque en este segundo seminario he visto que tienen muchas más empresas que están incluyendo jóvenes con síndrome de Down y realmente para mí eso es una alegría. Ese fruto del esfuerzo constante y permanente, quiero felicitarlos por eso, quiero felicitar que aún hay gente aquí en la sala, que están en empresas, que están incluyendo a estos chicos. Quiero felicitar también de alguna manera al gobierno porque hemos empezado un camino hacia la inclusión. De todo lo que hemos escuchado acá, que está haciendo el INEFOP, allá Eduardo con su gente, con los técnicos, lo que he escuchado de Federico, lo que he escuchado de Begoña, me está haciendo creer que un cambio es posible. Hace muchos años que estamos en esto, hemos luchado mucho para que muchas cosas de las que hoy se han presentado acá puedan ser una realidad. Tampoco se crean que este es el final, este recién es el principio del camino. Con la aprobación de esta ley ahora para incluir a las personas con discapacidad en la actividad privada es el primer paso, porque después la lucha va a tener que continuar. Como dijeron hoy acá, nosotros tenemos que ser agentes de un cambio cultural. Nosotros tenemos que estar convencidos de que es posible, de que nuestros hijos, nuestros familiares con discapacidad pueden tener realmente un lugar en esta sociedad y tener un trabajo digno, un trabajo remunerado. Y tenemos que trabajar para que eso sea posible. Pero los primeros que tenemos que estar convencidos son los chicos con discapacidad. Ellos tienen que estar convencidos que tienen que conquistar ese derecho, porque trabajar es un derecho. Y nosotros, los familiares, los padres, lo que tenemos que hacer es evitar constituirnos en barreras. Porque muchas veces, cuando son los chicos los que quieren trabajar, nosotros los padres, a veces por temores, por cosas, somos los que ponemos el impedimento, los que ponemos la barrera, los que ponemos los obstáculos. Entonces, nosotros como padres, como familiares, tenemos que estar convencidos
tenemos que seguir trabajando para que esto sea una realidad y tenemos que seguir trabajando conjuntamente con los actores de gobierno que están ocupando lugares relevantes como Pronadis, como la Intendencia, como INEFOP. Eduardo tiró de alguna manera el guante diciendo como que INEFOP puede hacer muchas más cosas de lo que puede hacer. Y bueno, nosotros como sociedad civil tenemos que tomar ese guante, tenemos que tratar de trabajar con INEFOP. Él dijo una cosa que si la dijo él yo la creo, el 42% de las personas con discapacidad intelectual se capacitaron. Tal vez esa capacitación les sirva para ingresar a la actividad privada, no le va a servir para ingresar a la actividad pública. ¿Por qué? Porque como decía Federico, en la actividad pública, y yo soy funcionario público, te van a exigir para hacer cualquier trabajo tener 6º año de liceo aprobado. Entonces, nuestro sector, nuestra población objetiva, sí que está en lo último de la fila para ingresar en la actividad pública. Por eso creo que esta actividad ahora, esta ley que se va a aprobar para de alguna manera posibilitar la inclusión en la actividad privada, va a abrir un espectro nuevo, va a posibilitar que muchos chicos sí consigan trabajo, porque tal vez puedan conseguir trabajos donde no se necesite ese nivel de conocimiento. Te digo una cosa, hasta en los empleos públicos no se necesita 6º año de secundaria. En mi trabajo, yo soy empleado público, en mi trabajo tengo compañeros que apenas tienen la escuela terminada y están trabajando y nadie les preguntó nada cuando lo fueron a tomar. Otra cosa que le quería decir es, no sé si, como esto está grabado lo voy a decir porque no sé si hay en este momento empresas que hayan venido a escuchar este seminario, pero bueno, hay empresas que van a tener que recibir por la cantidad de funcionarios que tienen a personas con discapacidad, y entre ellas van a recibir personas con discapacidad intelectual. Y yo les voy a pedir que los incluyan, pero no que los incluyan porque si no el Ministerio de Trabajo les puede poner una multa, una sanción, que no lo hagan tampoco por caridad, que lo hagan pensando que le van a dar la posibilidad a una persona de realmente realizarse como tal. Que piensen que en algún momento ellos empezaron a trabajar y el día que empezaron a trabajar alguien les dio una oportunidad. Que se pongan en estos momentos del otro lado del mostrador y que recuerden cuando ellos empezaron a trabajar, alguien confió en ellos para que pudieran acceder a ese puesto de trabajo donde empezaron. Quizás empezaron en una empresa familiar y fue papá el que le dijo, vení a trabajar conmigo. Quizás empezaron de cero en cualquier otra empresa. Pero lo que le quiero decir es que le den una oportunidad a estos chicos, porque casi con seguridad, puede ser como dijo Federico, no van a ser los súper trabajadores, pero casi con seguridad van a cumplir con el mismo nivel, con el mismo compromiso y quizás hasta más que lo hagan el resto de los trabajadores. Muchas gracias. Breves palabras de cierre, despedida con la señora Nidia Viña, presidenta de la Asociación Down del Uruguay. Quisiera, por supuesto, volver a agradecer al Parlamento, a la presidencia de la Cámara de Diputados que nos recibió hoy, a todos los que han venido a escuchar estas exposiciones y a todos los que expusieron. Y con respecto a esta última mesa, quisiera destacar esta forma de alianzas que establecemos desde la asociación, que reconocemos la necesidad de alianzas con los organismos públicos, que nos afiliamos a lo que han dicho Federico y Begoña, y la necesidad de alianzas dentro de la sociedad civil. Por eso la asociación es fundadora de la FUAP, que existe desde 1994, y por eso ha sido una participante constante en las actividades de la FUAP, tratando de impulsarla y tratando de impulsar esto que es el movimiento asociativo. Necesitamos estar asociados, formarnos y nuclearnos en asociaciones, porque sabemos que aislados no hacemos nada.
Y hoy quiero además reconocer la presencia aquí de los integrantes de la Asociación Down de Durazno. ¿Dónde andan? ¿No se habrán ido? Bueno, muchísimas gracias por venir. A estos papás que no hace tantos años que se han constituido en asociación, pero que tienen realmente una pujanza y unas ganas de trabajar y un empuje que es para reconocer. Ellos han logrado en este tiempo emplear a 12, o que haya 12 personas con síndrome de Down empleadas en Durazno. Han establecido alianzas con la Intendencia, han buscado empresas públicas que los recibieran, hacen un trabajo fantástico y queremos, por supuesto, tomar el desafío que nos pusieron de una vez por todas volver a hacer una convocatoria nacional de asociaciones para esto, para que nuestra voz se oiga más fuerte, para que nuestros hijos estén mejor representados y que se sigan abriendo estos caminos que estamos abriendo hoy, como dijo Federico, que me encantó lo de la semilla. Acá es dar información de algo que ya ha estado pasando, pero seguir plantando la semilla de este cambio que nos toca impulsar entre todos. Gracias otra vez por haber venido.